Hechos capítulo 21, versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Finicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hasta ahí, punto. Dice, después que zarpamos de ellos, después que nos separamos, ¿de quiénes? El capítulo 20 termina en el versículo 38, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. ¡Wow! Este punto ya hoy me hizo muy sensible, porque me recuerda cada vez que viajo y voy a algún lugar o entro a una casa y tal vez estoy visitando por un día nada más, y al otro día ya me voy a otra casa, a otra ciudad, y, y claro, al ir creciendo la amistad y al ir creciendo la relación que tenemos, cada despedida es mucho más fuerte, ¿no? Y me imaginaba a Pablo sabiendo, y a los hermanos sabiendo, que esta no era una despedida, nos vemos el año que viene, como digo yo, hasta el año que viene nos volvemos a ver. No, Pablo está despidiendo porque sabe que hay una visión que él tuvo, que llegaría a Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo leímos? El versículo 22 del capítulo 20 dice, ahora aquí, ligado yo en el espíritu, voy a ir a Jerusalén sin saber que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan con aplausos, con regalos, con grandes bendiciones. No, no dice eso. Dice que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que Pablo sabía lo que le venía. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí. O sea, lo único que él pensaba era que él tenía que terminar la carrera. Él tenía que cumplir con el llamado que Dios había puesto en su vida. Y acá saqué una primera enseñanza para mi vida. No sé cuál será la tribulación, la prueba o lo que venga en este 2025, o la que venimos pasando, como le contábamos el otro día con nuestra hija Jazmín, que tuvo ese proceso donde se cayó, se golpeó, y no entendíamos por qué se desmayó de esa manera y no le encontraron nada. Pero para nosotros fue una prueba muy fuerte, ¿no? Y, y esto saber Pablo que le esperaban cosas difíciles, él dijo, no importa, yo sé que Dios me llamó a este ministerio y no se detuvo para nada. Él siguió avanzando. Había una convicción en Pablo. Yo no sé si se acordaron de lo mismo que yo me acordé, ¿no? Cuando Nelson leía esto, y es Hechos 9, que lo estudiamos juntos la mayoría, Hechos 9:15. ¿Se acuerdan que cuando Pablo cae, porque el Señor se le aparece en el camino, Pablo cae, queda ciego, va a una casa donde el Señor le dice que tiene que ir y allí esperar a Ananías. Y recordemos que Ananías se presenta delante de Pablo y le dice esto: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Dios le dice a Ananías que vaya a ver a Pablo, que estaba cegado, y le dice que tiene que orar por él, le dice que le diga estas palabras. Y Ananías va con este mensaje a Pablo y le dice, Pablo, sos un instrumento escogido por Dios, sos muy amado por Dios, y Él te va a usar para que le hables a los gentiles, para que le hables a reyes, para que le hables a los judíos, a los hijos de Israel,
pero te va a mostrar que te es necesario padecer por causa de su nombre. Y esta palabra se está cumpliendo. Pablo sabía que su ministerio, como Nelson decía, no era un ministerio que estaba con un fin de ganar aplausos, fama, reconocimiento, seguidores en las redes sociales, ni mucho menos. Pablo sabía que iba a padecer por causa de Cristo, que era necesario esto, pero él estaba dispuesto. Y recordemos algo que hablamos en los primeros capítulos de Hechos, y dijimos, Pablo era una persona muy fervorosa, que amaba a Dios y él quería servir a Dios, por lo cual al comienzo de la iglesia primitiva, Pablo perseguía a los creyentes en el Mesías, los perseguía y los mataba. ¿Y por qué? Porque él creía que ellos estaban hablando herejías sobre la ley de Moisés y lo que Dios había hablado en el antiguo pacto, y entonces él los perseguía para matarlos porque Yeshua, en el nombre que ellos creían, en Jesús, para él era un falso profeta, un falso maestro, y no era el Mesías, por lo cual él perseguía a los hijos de Dios. Ahora, cuando el Señor le sale al encuentro en el camino a Damasco, Pablo se convierte de todo su corazón al Señor y empieza a comprender que esas palabras que él había estudiado ya no eran solo palabras, sino que estaba ahí el mismo verbo hecho carne que se le había presentado en el camino. Y entonces Pablo, toda ese fervor que tenía antes para matar a los cristianos, ahora lo pone al servicio del Señor. Y ahora dice, ¿qué quieres que haga? Entonces, por eso hablábamos esa vez que el Señor en Apocalipsis dice, no quiero que seas tibio, sé frío, sé caliente, pero a los tibios los vomito de mi boca, dice Dios. ¿Por qué? Porque una persona tibia es aquella que tal vez esté sentada acá y diga, sí, qué lindo el mensaje, qué bueno lo que escuché, y cuando se apague esta cámara va a seguir su vida igual. Pero aquel que decide seguir al Señor no va a estar así, no va a ser indiferente, no le va a dar lo mismo, va a ser como William, va a estar encendido. Va a haber un fuego de Dios en él que nada lo va a poder apagar. Y el que está frío va a decir, no quiero seguir a Dios, no es lo que me interesa, y va a seguir su camino. Y Dios dice, prefiero que seas así, pero un tibio que parece que sí, pero no, a ese lo desecho, dice Dios, ¿no? Y vemos a Pablo que antes tenía un fuego, una energía, un fervor por matar a los cristianos, ahora todo eso lo pone al servicio del Señor y con ese mismo denuedo predica la palabra de Dios y predica el camino de Jesús, y entonces vemos que está cumpliéndose la escritura en él, ¿no? Y la profecía que Ananías había llevado a su vida, que era que iba a padecer. Y dice el versículo 4, y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, ¿no? Los hermanos le recordaban a Pablo, no subas a Jerusalén, porque algo te espera, algo malo va a pasar contigo ahí en Jerusalén. Y dice que se queda 7 días. Ahora, esta barca para ahí para descargar, y esto me muestra que Pablo no se mueve por impulsos, Pablo no se mueve porque a él le parece las cosas cómo hay que hacerlas, sino que él se mueve por el Espíritu Santo. Y él deja que sea el Espíritu Santo que lo guíe en lo que él tenga que hacer. Entonces se queda 7 días porque Dios lo detuvo ahí. Dios paró la barca y había un propósito. Y yo noté algunas cosas, ¿no? Porque el barco tenía que descargar una mercadería, pero Pablo tenía que descargar todo lo que venía trayendo encima, que era el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Era compartir lo que Jesús le había dado a él ahí en ese camino a Damasco. Y el Espíritu Santo estaba ministrando la vida de Pablo y le mostraba a dónde ir y a dónde no ir. Por eso en Romanos 8:14 habla de que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. ¿Lo tenés? Sí. Sí.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Porque tal vez hasta hoy estuvimos haciendo lo que a nosotros nos parecía. Terminamos un año donde caminamos a nuestra manera, a nuestro pensar, a nuestros deseos, a nuestro parecer. Pero Dios nos está hablando en esta noche. Él quiere guiar nuestro camino a través del Espíritu Santo. Porque Él nos sacó de ser huérfanos, de no tener familia, y Él nos sentó a su mesa y nos llamó hijos. Gálatas 5, 16 al 18. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, Pablo sabía que hasta ahora él había vivido bajo principios y pensamientos religiosos, pero ahora está viviendo por la guía del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo lo bajó acá en esta tierra, hay que buscar discípulos, hay que buscar hermanos del camino para seguir compartiendo y afirmar todo lo que Pablo tenía. Entonces, Hechos 8:29, porque Lucas es de llevarnos para todo un escrito, ¿no? Todo el capítulo, todo el libro de Hechos es escrito por Lucas y tenemos que ir de adelante y para atrás para poder entender. En Hechos 8:29 primero. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene, estoy leyendo mal, perdón, 29. Uy, tengo que sacar anteojos de verdad, ¿eh? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero entiende lo que lees. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él para enseñarle de la Escritura. Y Pablo ahora es como Felipe. Llega a esta ciudad, se encuentra con hermanos y él empieza a impartirle a través del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, hay mucha gente que conoce las Escrituras, hay gente que la leyó, que la estudió, pero falta la revelación del Espíritu Santo. Y lo mismo, el Espíritu Santo guía a Pedro, ahora sí, en capítulo 10, 19 de Hechos, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. O sea, fíjense que hasta para ir a predicar a una casa, Dios a través del Espíritu le habla a Cornelio, el dueño de la casa, y va y le habla al apóstol Pedro y le dice en el Espíritu, vienen 3 hombres, ve con ellos. O sea, no hacía nada si el Espíritu no lo guiaba. Enseñanza para tu vida. No hagamos nada por placer, por deseo, por fama, por título, por cargo, sino dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos esté guiando todo el tiempo. Hechos 13:10. Dice, dijo, oh lleno de todo engaño, Hechos 13:10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor.
Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravilla de la doctrina del Señor. Upa, no es lo que quería compartir, pero tiene que ver cuando Saulo también recibe la revelación del Espíritu Santo y él puede comprender lo que estaba equivocado. Bueno, en una palabra, lo que quiero en este punto es, dejémonos guiar por el Espíritu. Después Pablo también escribe en 1 Corintios 2, a 1 Corintios 2, 10 al 13, escribe, cuando él le habla a la iglesia, no se dejen guiar por palabras de hombre, sino que sea el Espíritu. Por eso él se quedó 7 días esperando llegar a ese encuentro con todos los hermanos que entraban a la reunión de la sinagoga que estaba ahí, y terminando la sinagoga, una reunión donde los del camino se juntaban y Pablo podía compartir durante 7 noches todo lo que él estaba viviendo entre los nuevos hermanos gentiles que se sumaban a creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Versículo, ¿tienes algo para agregar? ¿No? Versículo 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Y acá me llevó otra vez, ¿no? Qué tremendo, porque antes de subir a un barco, doblaban las rodillas y oraban, sabiendo que no volverían a ver nunca más al apóstol Pablo, sabiendo que algo malo le venía por delante y el apóstol no iba a parar, ni iba a frenarse, se va a subir a este barco rumbo a Jerusalén, y sabiendo Pablo que lo que leíamos hace un rato en Hechos 20-22, tribulaciones y cárceles vendrían sobre él está con los hermanos y dobla las rodillas y se pone a orar antes de subir un barco, ¿no? Y esto nos enseña, antes de salir a trabajar, antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, doblemos nuestras rodillas y busquemos la dirección a Dios, porque nos va a dar paz en lo que viene por delante. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Por un lado, que dice que estos hermanos le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y yo digo, pero Señor, entonces Pablo, ¿qué estaba desobedeciendo? ¿Estaba contrariando lo que los hermanos le decían? Entonces, no tiene que ver con que él estaba revelándose a la palabra, sino que él, esto era una manera de advertirle a Pablo que algo iba a suceder allá, ¿no? Y Pablo lo sabía, porque él dice que por el Espíritu también esto le había sido dado. Y esto era una confirmación, contrariamente a lo que muchos escritores dicen, muchos comentaristas dicen, y es que Pablo en esto fue rebelde a la palabra, ¿no? Y a la voz del Espíritu. No, es que cuando estos hermanos le decían, no subas a Jerusalén, es porque ellos sentían que algo iba a suceder allí y que era en oposición a Pablo, ¿no? Y entonces a él, muy lejos de ser desobediente o rebelde, a él lo único que estaba haciéndole esto es confirmarle que iba a haber tribulación, que iba a haber persecución, que iba a haber oposición, pero él sabía que esto era también parte de lo que le había dicho Ananías, y es que él iba a tener que sufrir a causa del Evangelio del Señor, ¿no? Entonces, no veamos esto como una rebeldía de Pablo, sino como una confirmación de la palabra. Y acá quisiera abrir un paréntesis y decir que siempre que recibamos una palabra de parte de un hermano, una palabra profética, eso siempre va a venir a ser una confirmación de algo que el Señor ya habló a nuestro espíritu. Difícilmente recibamos una palabra profética que sea como algo que, ¡ah! ¿Y esto? ¿No? ¿Y ahora?
porque siempre el Señor prepara nuestros corazones, siempre el Señor nos habla. Y hermanos, en esto vuelvo a insistir una y otra vez, porque hay hermanos que son más nuevos en el camino del Señor, hay hermanos que son de más años, pero sin embargo, así como a mí también me pasó, hemos aprendido mal algunas cosas, y es que nadie puede venir a darnos una palabra profética como imponiéndonos algo, porque el Señor no obra de esta manera. Entonces, siempre que recibamos una palabra, es porque Dios ya preparó nuestro corazón en ese sentido, y esa palabra viene a confirmarnos en nuestro espíritu lo que Dios ya venía hablándonos. Ahora, si alguien viene y te dice, mirá, tenés que, no sé, salir esta noche y tomar un bus y llegar a tal lugar, y bueno, oremos, no hagamos todo lo que se nos dice por una palabra profética. Y en esto Nelson y yo somos muy cuidadosos, y ustedes los que nos acompañan hace años lo saben. O sea, nosotros difícilmente les demos una palabra profética indicándoles que tienen que hacer tal cosa como un mandato casi, ¿no? Y también difícilmente les demos una palabra profética así, en público. Tal vez lo hagamos por privado, tal vez si es algo muy general lo compartimos, pero somos cuidadosos de eso. ¿Por qué? Porque hay gente que ha sido muy lastimada a causa de esto. Y acá vemos que cuando los hermanos hablaban a través del Espíritu Santo, nunca vemos imposiciones. Ellos le decían por el Espíritu que no fuera a Jerusalén, pero en ningún momento le dijeron, Pablo, no vayas como una imposición. Lo que ellos sentían era que algo iba a suceder allí, y Pablo lo sabía, y Pablo lo sabía por el Espíritu también. Entonces para él fue una confirmación de decir, sé que estoy yendo tal vez a esto que estoy sintiendo que es mis últimos días, tal vez sea mi final, pero sé que hay un compromiso con Dios y que Él me llamó a esto, ¿no? Y tampoco se congraciaba con la gente, porque el hecho, estuve buscando qué significaba arrodillarse, y significaba que le estaban expresando gratitud, amor, que era una forma de bendición y protección de Dios antes de realizar un viaje, pero lo más concreto que encontré es que era una forma de despedirse unidos en la fe, ¿sí? Y como diciéndole, estamos solidarizados con todo lo que te va a pasar. O sea, no estás solo, Pablo, ni tu equipo, nosotros estamos contigo, pero sabemos lo que el Espíritu nos revela que va a pasar. Y Pablo, no solamente por Ananías, sino que tuvo varias visiones, donde estuvimos estudiando las otras clases, que en las visiones Dios le fue mostrando lo que iba a pasar con él. Y Pablo sabía cuál era su destino profético, y nunca huyó de él, sino que él se enfocó en cumplir cada una de las cosas que Dios le iba revelando. Entonces, esto era una confirmación para Pablo. Y hermanos, la mayor profecía que te podemos dar es la palabra de Dios. Y te la muestro como para que la veas. No busquemos, hay personas que escriben y ponen, pastor, profeta, necesito una palabra para saber si tengo que comprar o no comprar. ¿Y yo qué sé si tenés que comprar o no comprar? ¿Oraste? ¿Primero oraste? Hablaste con el Señor, le pediste al Espíritu Santo que te guíe, porque ¿qué me va a guiar a mí si no te va a guiar a vos primero, ¿no? Totalmente. ¿Me tengo que operar o no operar? ¿Qué te dijeron los médicos? No, pastor, ¿qué dice Dios? Y vamos a la Escritura, vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Aparte, preguntale, ¿no? Que es lo más fácil. Muchas veces nos ha pasado esto, de personas que piden oración por algo y les preguntamos, ¿vos oraste? No, yo le estoy pidiendo a usted oración. No, orá vos, hermano, que el Señor te va a escuchar igual o más que a mí, tal vez. Entonces, la importancia de no darle más importancia al mensajero que al mensaje. Por eso yo creo que todo tiene que ver con madurez, ¿no? Y te hablamos con Paula con madurez. Sí, Dios nos usa en profecía, sí, muchos de ustedes han visto palabras que se cumplieron, pero no vivimos diciendo, esta palabra que dimos se cumplió. No, lloramos cuando escuchamos que lo que Dios habló a través de nosotros se hizo realidad en tu vida. Y nos gozamos todos juntos, porque la gloria no es nuestra, la gloria es para Dios, ¿no? Es a Él, es el Espíritu Santo que llegó
a través de Jesús al trono de Dios y el milagro lo hizo Dios. Hágase tu voluntad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es pedir, golpear, buscar a Dios y estar ahí en su presencia. Es que eso es orar e interceder. Es llevar la petición delante del único Dios soberano que puede revertir cualquier diagnóstico, pronóstico y puede transformar todas las cosas. Es una manera de humillarnos y decir, nosotros no podemos resolverlo, el único que puede resolverlo sos vos, Señor, y acá te lo presentamos, porque confiamos en ti, pero después que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, cuando Dios hace su voluntad, yo no me puedo atribuir ni el milagro, ni la palabra, ni el cumplimiento, ni nada, porque todo le pertenece a Él. Entonces, a mí me gusta esto del versículo 5, porque dice que salieron acompañándolos todos con sus mujeres e hijos. Por algo Lucas destaca esto. Es una manera de mostrar el vínculo familiar que había en la iglesia primitiva. ¿Sí? Acá no dice que fueron los apóstoles, los pastores, no, dice que iba la familia acompañando a este hermano, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, y a su equipo, afuera de la ciudad, y esto era común, cuando alguien viajaba, era una tradición acompañar fuera de la ciudad a aquel que se iba para despedirlo, pero no era común para todos que se pusieran de rodillas y oraran por ellos, ¿no? Esto era algo que nació con los primeros creyentes. Y uno se pone en esa situación, se imagina esa situación, y claro que nos conmueve de pensar que lo acompañaron, que como Nelson decía, era una manera de demostrarle que estaban con él, que lo acompañaban en esa situación que él iba a vivir, sea cual fuere. Que lo amaban. Y Pablo en el fondo de su corazón sabía que él esperaba. Y ellos se ponen de rodillas y oran por él, ¿no? Creo que esto a mí me enseñó mucho en esta semana, hay maneras bíblicas de hacer las cosas. Cuando querramos hacer algo, hagámoslo acorde al modelo que el Señor nos dejó. Cuando tengamos que bendecir a alguien, cuando tengamos que orar por... Tratemos de hacerlo acorde no a nuestras formas, nuestras maneras, los métodos que vimos por YouTube, sino hagámoslo conforme al modelo de Dios. Busquemos cumplir lo que decimos que creemos, ¿no? Y esto me parece algo de mucha humildad también de parte de Pablo, el dejar que los hermanos lo bendigan, que oren por él, que lo despidan. O sea, me habla de la familia de Dios funcionando como el Señor oró. Padre, que sean uno. ¿No? Y acá muestra lo mismo que el Señor cuando estuvo frente a los religiosos fariseos que le enseñaban cuando era chiquito, nunca dijo, se están equivocando, esto no es así, mi padre, nunca dijo eso. Ahora Pablo igual. No le dice a los hermanos, no, ustedes están equivocando, yo soy el apóstol Pablo, yo sé a dónde tengo que... No. Lo acompañaron porque lo amaban y porque sabían que él, siendo el apóstol Pablo, igual estaba con ellos, porque se quedó con ellos 7 días. Y esto habla del corazón de un padre que no necesita decir quién es, ni mostrar todo lo que sabe, porque se sentó con ellos a aprender. Entonces, muchas veces acá está el error. Ponemos cosas que escuchamos en internet o que vimos a otras personas y lo queremos aplicar, y hermanos, tengamos mucho cuidado. Si no está en la escritura, y esto lo aprendimos en Hechos 17, los de Berea escuchaban a Pablo, y si las cosas no estaban en la escritura, hermanos, no es de Dios, son de hombre. Estos que están con un martillo golpeando en la cabeza a algunos. Hoy me mandaron un video que había un pastor, o no sé qué era, caminando frente a los jóvenes y soplaba en el micrófono y soplaba y esperaba que se cayeran porque él soplaba. Y como no se caían, soplaba más fuerte y hacía ruidos y no sé, y un montón de cosas que no las entiendo de dónde las sacan. No entiendo dónde sacan un hombre con una manguera tirándole agua a la gente para que se reciban el agua del Espíritu. Hermano, esas cosas no están en la Biblia. Nunca había un apóstol hacer estas cosas.
Y aún cuando aprendimos en los capítulos anteriores de Hechos que enviaban los paños de Pablo, ¿se acuerdan? Los sudarios para los enfermos. Tampoco es algo que hay que repetirlo, porque después no vemos que se vuelva a hacer eso. Era en esa ciudad, ¿se acuerdan que lo hablamos? Era en esa ciudad porque era tradición y costumbre en Éfeso que se vestían de blanco los que estaban en el templo de Diana y hacían sus orgías, sus sacrificios y demás, y lo hacían como una manera de mostrar purificación y que a través de eso eran sanados los enfermos. Entonces, imagínense qué usa Dios. Ah, bueno, ustedes funcionan así, bueno, miren cómo funciono yo. Si quiero, yo puedo sanar a través de los trapos sudados de Pablo. Entonces, todo tiene que ver con Él, no con nosotros. Hemos consumido un evangelio basado en las personas, en el hombre y no en Dios. Tenemos que volver a la fuente es Dios, no somos nosotros. Las personas no dependen de nosotros, las personas no son nuestras. Las palabras proféticas que podamos decir no son nuestras, las oraciones no son nuestras porque se supone que estamos guiados por el Espíritu para orar, entonces no es porque yo oro. O sea, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a lo que la Escritura dice, tenemos que volver a comprender que no se trata de nosotros, se trata del Señor. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. No es para nosotros. Ni Jesús mismo, como aprendimos en el comienzo, se llevó la gloria de nada. No, Él le daba la gloria al Padre. Y Él sigue siendo Dios, pero en ese momento en carne era Dios. Pero no se llevaba la gloria en absoluto. Él todo lo refería al Padre. Todo decía que era por el Padre. Se apartaba para hablar con el Padre. O sea, tenemos que aprender de ese modelo. Creo que tenemos que volver a la fuente una y otra vez. Y en ningún momento Pablo les decía, ahora tú muestra esto, tú cuenta lo otro. No, dejaba que sea el Espíritu Santo que guíe todo el tiempo. Dices que Lucas 5:16, el hermano Arturo nos comparte que Jesús se apartaba, todo el tiempo se apartaba para buscar la revelación del Padre y la guía del Espíritu Santo. Se nos cortó una computadora, nos quedó una sola. Hay que ir bajando ahí. Sí. No, acá. Bien. El versículo siguiente me llamó también mucho la atención. Dice, y nosotros completamos la navegación, el versículo 7, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Es una ciudad de una fuerte cultura y una ciudad de mucho movimiento comercial, o sea que era una ciudad reconocida por muchos. Dice, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¡Wow! ¿Se imaginan para los hermanos? Pablo no solamente pasó por acá, sino que se quedó con nosotros. Y en ningún momento Pablo busca la exaltación, la gloria. Lucas lo único que muestra es la humildad de Pablo quedándose con un grupo de hermanos durante todo un día. Y a veces nosotros no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para poder hacer una llamada a alguien que sabemos que necesita de Dios. Y Pablo, rumbo a Jerusalén, se viene deteniendo en distintas ciudades, guiado por el Espíritu, para ministrar a las personas. Esto muestra el corazón de una persona que ama a la gente como amaba a Jesús. Y a mí también me llama la atención algo de esto, ¿no? Y es que Pablo no hacía nada de todo esto para un beneficio personal. Wow. Yo sé que si estuviera el hermano Donovan aquí diría que se pongan los cascos, ¿no? Pero yo me lo digo a mí misma también, ¿eh? No es que se los digo a ustedes, me lo predico a mí primero. No está el hermano Donovan, ¿no? No, creo que ya no. le van a contar. Pero ya le van a contar. Pero pensaba en esto, ¿no? Qué tremendo es ver que Pablo todo lo que hacía, lo hacía por causa del Evangelio, por amor al Señor y por amor a los hermanos. No lo hacía para sacar un provecho, un beneficio personal. No estaba especulando. Ay, si me detengo acá y estoy con estos hermanos, tal vez me den una ofrenda. Si vengo acá y me detengo con estos hermanos, mi ministerio se va a hacer más conocido.
Si, ¿no? Si paso por acá y me quedo en la casa de estos hermanos, van a hablar bien de mí y me voy a hacer famoso. No, no había ninguna de esas cosas en el corazón de Pablo. Solo lo hacía realmente por amor. Y él se llamó un imitador de Cristo. Y si nosotros miramos la vida de Cristo, él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Y dice que el Padre de tal manera amó que dio a su Hijo. Entonces, la esencia de Dios es el amor y el amor es dar, bíblicamente. Eso es amar, es dar. Muchas veces nosotros creemos que dentro del contexto del amor tenemos que recibir, pero estamos en un error, ¿no? El amor se trata de dar. Entonces, no importa lo que yo voy a recibir. Por eso Pablo mismo en Corintios 3 escribe qué es el amor. Porque cuando lo describe, ese amor que describe es el amor de Dios, que no es fingido, que es benigno, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no tiene envidia, que se goza de lo verdadero, de lo justo, de lo puro. O sea, ese es el amor verdadero. Nosotros tenemos un concepto de amor que siempre se refiere a nosotros. La Biblia tiene un concepto de amor que tiene que ver con el dar, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me llama la atención de Pablo, y es que donde podía, hacía algo por amor, o sea, se daba a él mismo, hasta él su propia vida. Y es más, en uno de los pasajes que hemos compartido, aprendimos que dice que él con sus propias manos trabajaba para no serle carga a los hermanos, ¿no? Para que él no, en ningún momento fuera una carga para los demás, sino que él daba de lo suyo propio para poder extender el reino. Y entonces ahí vemos que él entendió el concepto del amor verdadero y él todo el tiempo procuraba dar sin sacar ningún beneficio de eso, ¿no? Bueno, lo leíamos la clase pasada en el capítulo 20, versículo 35, sí. Más bienaventurados dar que recibir. Él lo dice así, repitiendo una forma en como Jesús también enseñaba, ¿no? Claro, pero no lo enseñaba para que los otros den para él. Ah, no. Lo enseñaba para él dar para los otros, ¿no? No, somos dadores todo el tiempo. Vamos acá, dice que se quedó un día. Y al otro día, sí, versículo 7, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ¿sí? Que era uno de los 7, gozamos con él. ¿Uno de los 7 de qué? ¿No? Y entonces habría que recordar quién era este Felipe el evangelista. Era uno de los 7 que servía en la mesa. En Jerusalén. En Jerusalén, 8:40, ¿no? Si no me equivoco, dice, 8:40 dice así, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a hacer un poquito el repaso de Felipe, ¿no? Sí. Era uno de los que servía a la mesa. Saulo llega ahí a donde estaba sirviendo, Esteban, Felipe y el grupo de estos 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo y matan apedreándolo a Esteban. Felipe huye. En ese momento Pablo era de los que perseguían a los creyentes, tal cual. Y Felipe huye y se empieza a cumplir la palabra de Hechos capítulo 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, de Jerusalén iréis a Judea, ¿sí? Entonces Felipe sale de Jerusalén y corre hasta Judea. En Judea abre una iglesia, pero de ahí el Espíritu Santo lo saca y lo lleva al desierto. En el desierto, él sigue ahora hasta Cesarea, que es una zona de Judea en esa época, cumpliendo el llamado. Y Pablo viene cumpliendo todo tal cual, Jerusalén, Judea, Samaria, y le falta hasta el último confín de la tierra, que es... Pero vemos que Felipe hizo exactamente lo mismo, ¿no? Dice que pasaba por todas las ciudades llevando el evangelio. Es tremendo esto, porque por eso este Felipe es un evangelista, ¿no? Justamente porque era su llamado, su ministerio, su don,
el hacer esto de ir por todos lados. Calculemos que salió por uno, para hablarle a uno en el desierto, pero luego empezó predicando por todos lados hasta que llegó a Cesarea. Y en Cesarea abrió una obra seguramente. Ahora, nadie le decía apóstol Felipe, ni gran maestro, no, era el evangelista Felipe, y dice que Pablo llega ahí. Ahora, también me interesó, digo, ¿y dónde conoció Pablo a Felipe para que Felipe lo perdonara, ¿no? Claro, recordemos el episodio cuando Felipe estaba con Esteban y el resto de los hermanos que servían a las mesas, y dice que agarran a Esteban y lo matan apedreándolo. Pablo estaba ahí presenciando eso. Es más, dice que Pablo sostuvo las ropas de aquellos que estaban haciendo esto para Pablo cerciorarse de que realmente lo mataran a Esteban. Y luego de esto Pablo conoce al Señor, y entonces ahora, ¿qué pasa, no? Ahora aquellos que lo veían llegar a Pablo como un creyente en el Mesías, qué difícil, ¿no? Porque ahora había que perdonarlo. Y mirá lo que le pasaba en el capítulo 9, versículo 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y era Bernabé que explicaba, ya se convirtió, cambió, Dios, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Cuando tenés una historia y volvés y le decís, ahora predico la palabra, dale, si vos eras el que conmigo pasamos qué noches, ¿no? No, pero ahora Cristo cambió mi vida, ¿no? Y ahí está el secreto, creo yo, en la transformación que hace el Espíritu Santo en una vida. Porque Pablo era de estos que perseguía y mataba a los cristianos, pero ahora podíamos ver un Pablo transformado, un Pablo que se volvió un servidor de Jesús realmente, y que estaba, como decíamos, al servicio de los hermanos, y que por amor extendía el reino de Dios predicando el Evangelio. Y entonces vemos la transformación. No era algo que él decía de sí mismo, era lo que ellos veían, ¿no? Y ese es el testimonio. Y acá vemos ahora, dice que entonces Pablo llegó a la casa de Felipe, el versículo 9, y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, ¿no? Y esto habla del testimonio de Felipe, que fue un gran evangelista para afuera, pero también fue de testimonio para adentro. Sí, y acá tiene que ver un poco con esto que Pablo después le enseñó a Timoteo, ¿no? Que le dice cómo debe ser aquel que pastorea, que lleva adelante una comunidad, una congregación, y dice que, entre otras cosas, debe poder gobernar bien su casa. Y esto no habla de un hombre que está con un látigo mandando, y maltratador, no habla de eso. Habla de alguien que es primero un buen testimonio en su familia y después es buen testimonio fuera de su casa, ¿no? Entonces, sería terrible que yo esté acá hablando con ustedes y que con Nelson les enseñemos, y cuando esta pantalla se apague, Nelson sea un mal padre y un mal esposo. Sería terrible eso, porque a lo primero que nos llevaría es a que ninguno de nosotros en nuestra familia querramos saber nada ni de Dios, ni del Evangelio, ni de una congregación, ni de nada. Porque uno dice, si vos sos así, acá en casa, y después sos de otra manera, ¿no? Y esto es lo que muchas familias han vivido. ¿Y cuántos hijos se han apartado, cuántos hijos de pastores, de líderes, se han apartado del Evangelio a causa de esto, de ver un mal testimonio en su casa? Y entonces Pablo le enseña a Timoteo que aquellos que lideran, que llevan adelante algo en la congregación, que sean buenos padres, buenos esposos, que puedan gobernar bien su casa, ¿sí? Y entonces vemos que esto seguramente habrá sido el testimonio de Felipe para su familia, porque sus hijas estaban involucradas en el servicio a Dios, ¿no? Y acá nos lleva a que hoy están como, no sé, se levantó una ola que están queriendo callar a las mujeres, que no prediquen, que no hablen. Cuando vemos las comunidades, y mismo acá, ¿no? Estamos viendo las pantallas, el 80% siempre son más mujeres que varones.
Sí, miren, yo el otro día le decía a Nelson, la verdad es que estoy profundizando un poco en este tema de la palabra no lo detalla y no lo especifica si había mujeres pastoras o apóstoles. Sí hay algunos nombres que aparecen por ahí en la escritura Yo me anoté. sí. Ana la profetisa. Claro, no, pero hablo de la función, el rol pastoral o de apostolado en las mujeres. No lo dice la palabra y algunas cosas que dice Pablo en Corintios es que la mujer calle dentro de la congregación, pero sabemos que había situaciones puntuales en esa congregación porque las mujeres venían, se convertían de ser sacerdotisas, ¿sí? En templos paganos y venían al conocimiento de la palabra, entonces cuando venían, la idea era que no estén hablando y confundiendo y haciendo preguntas y demás dentro de la congregación porque era un alboroto. Más que nada lo que decía 1 Corintios 11:5, Pablo lo que estaba hablando era que la mujer sea ordenada, porque venían Claro. de salir de un desorden Claro. dentro del servicio a Diana de los Efesios, y estas mujeres traían la cabeza también rapada, de ahí que muchas comunidades se cubrían en estos últimos tiempos, algunas todavía se cubren su cabeza con una mantilla, pero Pablo lo que hablaba era que la mujer tiene que cubrir su cabeza para que ninguna critique a la otra y diga, uy, estás toda rapada porque tú saliste de la religión de Diana. Entonces, para que todos sean iguales. Pablo lo que buscaba era lo que Jesús hacía, la igualdad. El manto no es para uno, sino que es para todos. Sí, de hecho después él mismo dice, en Cristo ya no hay hombre y mujer, judío y griego, esclavo y libre, ya no hay diferenciación, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo iba a esto y yo le decía a Nelson, la verdad, si yo hoy encontrara en la escritura a profundidad, y se me revelara esto de que la mujer no puede enseñar cuando hay varones que están capacitados para hacerlo, porque ese es el fundamento de aquellos que dicen que la mujer no puede enseñar en una congregación, yo le decía a Nelson, yo lo acataría sin problema, o sea, ¿cuál sería el problema que no me dijeran pastora? Ninguno. Porque ese no es mi título para la vida, o sea, mi título es que soy hija de Dios y es el mayor título que puedo tener. Es que acá no andamos diciendo pastor Nelson, pastora Paula, en ningún momento, ni pastor Claudio Parolari, ni pastora Verónica, ni llamar a todos. No, porque todos somos iguales. Y de todas maneras, me refiero a esto, ¿no? ¿Cuál sería el problema? No me molestaría, porque no me quitaría nada, no me restaría nada, pero vemos que sí, por lo menos lo que acá deja ver Lucas cuando escribe esto, es que estas mujeres profetizaban. Y acá volvemos a lo mismo, hermanos. Claro que Dios puede poner en nuestro corazón una palabra, pero que siempre, 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 cuando la pasamos por el filtro de las Escrituras, tiene que ser aprobada. Si la palabra que Dios pone en nuestros corazones no pasa por este filtro, no viene de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Es que la palabra tiene que edificar, tiene que corregir, tiene que alentar y tiene que comunicar el mensaje de Dios siempre con humildad. Ese es el problema. Acá creo que Lucas lo que está mostrando es el lugar de la mujer como profeta de Dios, pero hablando y comunicando lo que su papá seguramente les enseñó. Y a esto iba. Por un lado, sí que puede haber palabras específicas para un hermano, palabras personales, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Palabras personales, claro que las puede haber, pero siempre tiene que pasar por este filtro y aprobarse. Pero más allá de eso, lo que Pablo también nos enseña en Corintios es que todos debemos profetizar. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Que todos hagamos futurismo y digamos, uy, el Señor te lleva a viajar en un avión rojo? No, lo que Pablo está diciendo es que todos debemos profetizar, todos debemos hablar esta palabra profética que es la más segura. Amén. Debemos, cuando nosotros damos el mensaje del Evangelio y decimos que hay un Salvador, que es el que vino, que dio su sangre, su vida por nosotros, que murió por nuestros pecados para comprarnos la vida eterna, pero que va a regresar a buscarnos, estamos profetizando.
esa es la profecía que todos los profetas hablan. Todos los profetas hablan de Cristo, de su reino. Entonces, cuando nosotros estamos hablando esta palabra, estamos profetizando. Y esto es lo que Pablo nos anima a hacer. No que estemos haciendo futurismo todo el tiempo. No que le digamos, hermano, hace esto, hace aquello. No, estamos teniendo que hablar la palabra de Dios porque eso es profetizar. Entonces, no sabemos si estas mujercitas... Lucas habla de que eran profetisas solo porque anunciaban las profecías que están en la Escritura o porque compartirían alguna palabra Y al personal. decir doncellas, está hablando de que eran jóvenes y santas, que tenían una vida en santidad, eran vírgenes. Entonces, yo me hice una listita de los únicos momentos donde hay un título que se le otorga a algunas mujeres, y en Lucas 2 encontramos a Ana, la profetisa, una anciana que era respetada por profetizar Viuda. el regreso del Señor. Después, María, la madre de Jesús, ella tenía una tarea muy grande, tenía al Señor anunciar. Marta y María, ¿sí? Las hermanas de Lázaro. Dorcas dice que era diaconisa, cuando Pedro la encuentra, era diaconisa de una obra. Entonces, tenía a cargo un grupo de hermanos. Entonces, en cierta medida, estaba pastoreando. Después tenemos a Priscila, que cuando Pablo llega con Aquila, que eran los que venían de Roma y tenían un llamado y un ministerio. Después tenemos a Febe. Dice que cuando se encuentra a Febe, Febe también era una diaconisa. Entonces, también tenía un cargo pastoral. Lidia pone su casa, abre su casa, y cuando Pablo se va, ella está coordinando esa obra que se abrió. Y bueno, y tenemos acá a las hijas de Felipe. Entonces, Lucas lo que está marcando es, no se olviden de las profecías. Ananías le da una palabra profética apenas conoce a Pablo. El Espíritu Santo lo lleva en visiones a Pablo a ver lo que le va a pasar cuando llegue a Jerusalén. Los hermanos con los que se viene cruzando en el camino le vienen diciendo, Pablo, tené cuidado, no llegues a Jerusalén. Y ahora, y no es que Pablo está siendo desobediente, sino que la profecía y las visiones necesitan ser cumplidas, o a ver cómo se puede decir, yo necesito una confirmación, necesitan ser confirmadas. Entonces dice el versículo que tenía 4 doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, ¿no? Ahora, este profeta ya había aparecido antes, ¿se acuerdan? Que él había dado una palabra y que se había cumplido. Yo lo tenía anotado. ¿Y dónde estaba este Ágabo? Bien. En Hechos 11:28 está, creo. Sí, me parece. Me parece que estaba en 11:28. 11:28. Y levantándose uno, sí, 11:28 de Hechos. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, fíjense, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, la palabra que dio este profeta se cumplió en los tiempos de Claudio. O sea, es un hombre maduro, un profeta respetable, un profeta que ya dio palabra y tiene cumplimiento su palabra. O sea, diríamos acá en Argentina, tiene peso cuando él habla. Él desciende de Judea para buscar a Pablo, dice, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjense, ahora es un profeta que viene reconocido a decirle a Pablo que no, y acá nacen
los actos simbólicos. De acá donde hay muchos hombres hoy en día que realizan actos simbólicos. Muchos vienen de parte de Dios y otros son experiencias personales. Entonces, acaba un consejo de parte de Nelson. Cuidado con los consejos personales que se convierten en palabras proféticas. Cuidado cuando te digan, yo esto ya lo hice, ya lo viví, ya lo pasé. No, es una experiencia personal que con un poquito de sal y de pimienta se convierte en una palabra profética. Y por eso muchas personas se apartaron del camino de Dios a causa de una mala profecía y de una mala indicación de un hombre o de una mujer que habló en la carne y no en el espíritu. Y solamente una persona que busca a Dios se va a dar cuenta cuando le están dando una palabra y dice, recibo esta palabra, mejor voy a consultar con alguien maduro a ver qué me dice por la palabra que recibí. Y acá un consejo, toda palabra que llegue a tu vida, por internet, por un mensaje de WhatsApp, por un videíto o por algún hermano que te dijo algo, busca el consenso en varios hermanos que tengan autoridad. Yo siempre digo, yo no pongo mi cabeza para que alguien ore o me bendiga si no tiene autoridad que yo pueda decir, esa persona está hablando de parte de Dios. No solo eso, entendemos por la palabra, porque Pablo lo deja escrito, que la profecía debe ser juzgada. Entonces, hermanos, si hay una palabra profética, si yo doy una palabra profética acá a alguno de ustedes, y hay hermanos que tienen don de profecía, que tienen discernimiento, que tienen sabiduría de parte de Dios para poder juzgar esa palabra, hermanos maduros que pueden juzgarla, a mí no debería molestarme que juzguen la palabra. Por el contrario, eso me ayuda a madurar el don. Y me vuelve humilde también. Y Pablo enseña que cuando alguien profetice, haya varios que juzguen la palabra profética. Entonces, cuando vos recibas una palabra profética, no digas sí, amén, y hagas todo lo que la palabra profética te dijo. Primero, el Espíritu Santo te lo tiene que confirmar a vos y también podés compartir con hermanos maduros que estén orando por eso para juzgar la profecía. Entonces, acá volvemos a hacer hincapié en esto, ¿por qué? Porque hay mucho error en este sentido. Tal vez porque aprendimos mal, tal vez porque vimos modelos equivocados, tal vez porque la inexperiencia o lo que fuere, pero tenemos que llevar al modelo bíblico todo lo que hacemos, ¿no? Como decíamos antes, busquemos hacer las cosas de acuerdo al modelo bíblico. Algunos dirán, pero eso es antiguo, hoy en día. No, hermanos, la Biblia no es antigua, la Biblia habla de todos los temas que se nos puede ocurrir en cuanto a nuestra vida en la tierra, de todos. No hay nada que se le escape a Dios que no nos haya dejado escrito. Entonces, de todo podemos sacar de las Escrituras la enseñanza. Busquemos hacer las cosas conforme al formato bíblico y no al formato que hemos visto por YouTube o que hemos visto en la iglesia que nos congregábamos o que hemos visto del pastor reconocido en las redes. Busquemos hacer las cosas conforme al modelo de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos decir, yo veo en que vas a prosperar y vas a tener Y esto pasó en la pandemia. En la pandemia mucha gente empezó a decir, ¿y dónde está Dios? Si yo tenía palabras proféticas de que no me iba a faltar, de que iba a tener salud, que mi familia iba a estar cuidada, y están internados, están muriendo, ¿dónde está Dios? Y esa gente no volvió, no solamente a la iglesia, a congregarse, que es la única preocupación de algunos parece, sino que no volvieron a Dios, que eso es lo que más me preocupa. Y si no vuelven a Dios se pierden, se mueren. Porque uno sin Dios no tiene el camino a la vida eterna. Necesitamos caminar con Dios. Porque sin Dios no tenemos el faro para que nos indique cómo llegar a la eternidad. Es el Espíritu Santo, es Dios en nosotros, a través de su Espíritu que nos dice, cuidado, esto sí, esto no. Entonces, cuidado con esas palabras
que suenan bonito en nuestros oídos, que alegran nuestro espíritu y nos ponen contentos, pero en realidad, si no se cumple y pasan los meses, pasan los años y no se cumplen, en vez de ser algo bueno, termina siendo algo malo. Y asimismo también ser cuidadosos, porque yo destaco algo acá, ¿no? Destaco que el profeta Agabo dice que hace esta acción y dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hasta ahí llegó la palabra de Agabo. Listo. Esa fue la palabra. No vemos que Agabo le dé ninguna indicación a Pablo, no le dice hace esto o hace aquello. Agabo le cuenta de parte de Dios lo que va a suceder. Y ahora escuchemos el verso 12, dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Esto ya fue un agregado personal, ¿no? Esto fue el sentir que ellos tenían. Y no era malo el sentir, pero esa no era la palabra. La palabra era la que había dado el profeta Agabo. Ellos le agregaron este sentimiento personal. Y acá es donde tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Por eso yo en alguna oportunidad dije en alguna reunión, cuidado con las palabras proféticas que damos directamente a las personas. Por lo menos acá en Kairos tratamos de, si hay una palabra que es general, es para todos, la compartimos, pero si es muy personal, cuidemos de no hacerlo así en público, de manera que le digamos algo a un hermano o una hermana que le pueda, no sé, causar vergüenza, que lo pueda intimidar, que le pueda generar algo. Tenemos que ser cuidadosos con eso, porque acá vemos, el profeta dice lo que Dios dijo. Ellos le agregaron: Pablo, no subas a Jerusalén. Eso ya era un sentimiento de ellos. Y a veces, como Nelson decía, nosotros recibimos una palabra de Dios y le queremos poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de lo nuestro para condimentar la palabra. Pero eso no significa que todo lo haya dicho Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que hay maneras de hacer las cosas conforme al modelo de Dios y no a nuestra forma, ¿no? Y fíjense cómo reaccionaron humanamente. Dice, y al oír esto le rogamos, le rogamos nosotros, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome? Me quebrantan mi corazón, pero no me quebranta la palabra, me quebranta al verlos a ustedes, que todavía no entendieron que lo que está diciendo este profeta es confirmación de lo que ya Dios me viene hablando. Entonces, dice, porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, o sea, Pablo entendió el mensaje, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y esto a mí wow, ¿estamos preparados a morir por Cristo? ¿Estamos listos para dar la vida por aquel que nos llamó? ¿Qué pasa si empieza la persecución y no nos dejan predicar? Y si nos escuchan hablar de Jesús y te meten preso, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Y este es el mensaje que cierra hoy esta primer parte de Hechos 21. Pablo estaba listo a morir por lo que él creía, a morir por todo lo que él vio, los milagros que Dios hizo a su alrededor, y él era hombre, se pinchaba y le dolía, pero sabía que si él moría, iría a morar por la eternidad. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Si yo muero, lo que hago es vivir. Adelantan mi tiempo, acortan mi sufrimiento, pero necesitamos morir a la carne para entender esta palabra del Espíritu. Por eso dice que y no contó lo que pudimos persuadir, desistimos diciendo, entonces, hágase la voluntad del Señor. Sí, estaba pensando, ¿no? Que Dios, a como dé lugar, iba a cumplir la extensión de su reino, la proclamación del Evangelio, sea por la vida de Pablo o sea por la muerte de Pablo, ¿no? Vemos que la muerte de Esteban hizo que hubiera persecución a los creyentes y esto desató que el Evangelio se regase por todos lados. Entonces,
vemos que no solo por la vida de uno que va predicando el Evangelio, sino también por la muerte de uno como Esteban, se expandió el Evangelio. Entonces Dios va a ser conforme a su voluntad, ¿no? El tema es que nosotros estemos dispuestos a ser obedientes, como vemos que lo era el apóstol Pablo. Y él, vuelvo a repetir, él decía, yo soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Cristo se dio a sí mismo, ¿no? Y esta es nuestra tarea hoy. Tal vez no estemos poniendo nuestra vida físicamente, tal vez no tengamos que morir por causa del Evangelio, pero sí tal vez tengamos que morir a cosas personales por causa de proclamar el renunciar Evangelio. a nuestro tiempo, A porque nuestro ego. todos nosotros hemos de parado para estar en este tiempo juntos, escuchando la voz del Espíritu. Hicimos un alto. Podríamos estar haciendo miles de cosas, pero dijimos, no, este tiempo es para Dios. Y eso Dios lo ve y Dios lo premia. Vamos a orar, ¿sí? ¿Empezás, Pau? Bendito Padre amado, te damos gracias por lo que nos acabas de enseñar. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón por las veces que no cumplimos con nuestro llamado y pusimos nuestra mirada en otras cosas. Señor, te pedimos perdón si a veces hemos escuchado a través de nuestro pensamiento humano y no a través de tu Espíritu. Hoy queremos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe. Y te pedimos perdón si muchas veces caminamos en nuestros deseos personales y no cumpliendo con tu llamado. Señor, te quiero pedir por cada familia y cada hermano que está sintiendo hoy cuál es su llamado, cuál es el propósito para estos últimos días, Señor. Está terminando un año y empieza uno nuevo, Señor, pero todavía no se cumplió lo que tú dijiste de cada uno de nosotros. Señor, no queremos caminar en nuestros proyectos y en nuestros sueños, no queremos ser exitosos, sino queremos hacer tu voluntad y sabemos que ese es el mayor éxito que vamos a poder tener. Porque, Señor, queremos que en el cielo nos conozcan y en la tierra el enemigo pueda tener miedo de quiénes somos nosotros. Personas que callamos la voz del enemigo y escuchamos solamente la voz del Espíritu, a quien le decimos no a todo lo que el enemigo nos ofrece y decimos sí a todo lo que tu Dios nos pide que hagamos. Señor, acá estamos. Y como dijo Josué un día, yo en mi casa te serviremos. Señor, y como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, estamos listos a cumplir con nuestro llamado. Señor, sé que queda poco tiempo. Sabemos que todas las cosas que están a nuestro alrededor nos muestran que tu regreso está cerca. Señor, nos queda poco tiempo para poder ganar las almas que se pierden. Señor, pon las palabras, muéstranos el nombre, llévanos al lugar, así como lo hiciste con Pedro, que sea tu espíritu, que nos lleve a la casa de los Cornelios, que están juntando a personas que no te conocen, pero están dispuestas a oír tu voz. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Porque hay muchos jóvenes que son destruidos por la droga, por el alcohol. Porque hay mucha gente que se muere en los hospitales y no vamos a ellos a orar por los enfermos. Hay gente en las cárceles que necesitan ser libres, Señor, para que puedan liberar a su familia que está afuera también. Señor, que te damos gracias, Señor. Que podamos, Señor, cumplir como lo hizo Jonás, que pudo cumplir con 8 palabras, alcanzar una ciudad. Que nuestro testimonio sirva, Señor, como lo está haciendo María del Carmen, como lo está haciendo William, Señor, como lo está haciendo Edgardo. Señor, que nuestro testimonio pueda ser más fuerte que miles de mensajes que podamos dar. Aviva el fuego en nosotros, Señor. Guíanos, guíanos, Espíritu Santo. Señor, en esta noche yo quiero pedirte de manera especial que
Nuestros oídos estén atentos, Señor. Te pido que limpies nuestros oídos espirituales, Señor. Que quites todo tapón que está impidiendo que podamos escuchar tu voz con claridad. Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos guiados por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que este sea un tiempo especial, que sea un tiempo en donde nos podamos relacionar contigo de una manera diferente hasta de lo que hicimos hasta ahora. Espíritu Santo, fuiste puesto en nuestra vida para guiarnos, para enseñarnos, para que sintamos que somos hijos de Dios, para que no estemos solos. Y queremos darte las gracias porque estás despertándonos a lo que el Padre realmente quiere hacer con nuestra vida. Amén. Y a través de nuestra vida. Amén. Gracias porque el propósito que tenemos aquí en la tierra no se trata de nosotros, se trata de extender el reino de Dios. Y queremos dejarnos guiar, queremos escucharte, queremos obedecerte, queremos ver ese poder actuar a través de nosotros para que el que vea pueda creer que hay un Dios vivo y verdadero, el único Dios. Y Señor, queremos darte gracias, gracias porque volviste al Padre y nos dejaste al Espíritu en nosotros. Gracias, gracias por esa obra maravillosa que hiciste por nuestra vida. Gracias, Padre, por enseñarnos el verdadero amor al dar a tu Hijo por cada uno de nosotros. Queremos disponer nuestra vida, queremos disponer nuestro corazón, todo lo que tenemos, lo que somos, para extender tu reino. Gracias porque no se trata de estar en un lugar, gracias porque no se trata de tener un título, sino que se trata de ser hijos tuyos, Dios. Gracias porque entendemos hoy que estamos para seguir las pisadas de Jesús, para todos los días ir a la cruz y morir. Y gracias porque el Espíritu Santo que está en nosotros es poder para que podamos ser los verdaderos testigos en esta tierra de que hay un Dios vivo, verdadero, poderoso, que no quiere que ninguno se pierda. Pone eso en nuestro corazón, Espíritu Santo, esa revelación de que el Padre no quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Amén. Y al conocimiento de tu Hijo, Señor. Gracias, gracias por esta noche, por tu palabra, por cada hermano. Señor, te pedimos tu bendición en cada casa, en cada familia, Señor, que guardes a cada uno, que los guardes de todo mal, que les proveas de acuerdo a cada necesidad, Dios, que estés allí con ellos, que puedan sentirte. Señor, te pedimos que en cada noche te puedas revelar en sueños, con palabra, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos sentir, Señor, ese fuego que va creciendo en nosotros y que ninguna cosa que el enemigo haga va a poder apagarlo. Señor, que seamos ese sacrificio vivo todos los días delante de tu presencia, Señor, y que seamos agradables a ti, en el nombre de Jesús. Señor, y queremos también pedirte por aquellos que en algún momento, Señor, se alejaron de tu presencia a raíz de cosas que vieron o que escucharon y que los lastimó. Padre, te pedimos que, así como pasó con el Hijo Pródigo, ese ejemplo que tú diste, que en el lugar donde están, tu Espíritu Santo los pueda despertar y puedan encontrar el camino de regreso a ti, Señor. Padre, te pedimos por cada palabra profética que fue sembrada en nuestros corazones, Señor, por cada mudanza espiritual que tuvimos. Señor, tú nos llevaste y nos pusiste en distintas tierras, en distintas naciones, en distintos lugares. Señor, que podamos en ese lugar ser luz y que podamos ser usados, Señor, de la manera que tú necesites que cada uno de nosotros podamos hablar o brillar. Señor, acá estamos. Úsanos. Queremos ser una herramienta en tus manos. Te amamos, Jesús. Amén y amén.